para que el sembrador en esta tarde siembre la palabra de Dios en tu corazón y pueda dar fruto a 100 por 1. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la obra tan preciosa que has estado y sigues y continúas haciendo entre nosotros. Señor, oramos para que tú bendigas la vida de todos y de cada uno de los que vamos a exponernos a la exposición de tu palabra. Que tú bendigas también a todos nuestros hermanos que están en sus hogares atentos, con sus Biblias abiertas, para recibir la palabra que tú tienes hoy preparada para nosotros, Señor. Ayúdanos a recibirla con gozo, con alegría, pero también con la disposición y el anhelo de poder ponerla en práctica. Y te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos, por favor? Aleluya. Todos en esta vida, creyentes y no creyentes, buscamos de alguna manera siempre forjar nuestra identidad. Algunas personas se inspiran tal vez en algún cantante famoso, en algún artista, en alguna persona conocida, para ir forjando su identidad, y a algunos les gusta parecerse a la hora de peinarse, a la hora de vestirse, a la hora de hablar y de comportarse, pareciéndose a esa persona que les motiva, ¿no? Que les ayuda, entre comillas, a ser la persona que quieren ser. Si nosotros observamos detenidamente la figura de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que Él nunca imitó a nadie. Él no fue, como se ha dicho por ahí, durante los 30 años, que prácticamente la Biblia no nos cuenta nada acerca de su persona. Él no fue a distintos países como Egipto, Arabia, la India, a aprender de otras religiones, de otras filosofías, para luego hacer como una especie de mezcla y cuando se presentara públicamente en su ministerio, sorprender a las multitudes con aquellas enseñanzas extraordinarias que sin lugar a duda Él dio. Él no copió de ninguna de estas religiones, ni filosofías, ni de ningún líder de ninguna parte. Él era único en sus expresiones. Las afirmaciones que Él hizo, nunca jamás las había hecho absolutamente nadie. Él no copió de ninguna religión, más bien todo lo contrario. Algunas religiones, sectas y filosofías se inspiraron en su persona, en sus enseñanzas, en sus explicaciones para forjar sus doctrinas o su identidad. Vemos que el Señor Jesucristo fue único en todo, absolutamente en todo. Ya desde su nacimiento, toda su vida, su muerte, su resurrección fue una vida realmente impactante y extraordinaria. No ha habido ni habrá jamás ningún personaje en la historia como la figura de nuestro querido y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Me llama mucho la atención que desde temprana edad Él sabía para lo que había venido, pero aún más importante, sabía para lo que no había venido. Sabía perfectamente lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir, cómo comportarse en cada circunstancia, en cada momento de la vida. Cuando lo vemos con 12 años en el templo de Jerusalén, sus padres desesperados 3 días buscándolo, y cuando lo encuentran, la respuesta de aquel niño fue realmente algo increíble que todavía a algunos teólogos los tiene con la boca abierta. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? No entendieron, ni siquiera su madre, la profundidad de esa expresión. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es increíble ver cómo él sabía cómo conseguir los objetivos que el Padre había trazado delante de su vida. Es realmente impresionante ver que él nunca tuvo lo que se conoce hoy en día como una crisis de identidad. Él nunca sufrió de depresión, de desánimo, de tristeza, de crisis de identidad, porque él sabía perfectamente a lo que había venido, sabía de dónde había venido, cuánto tiempo iba a estar en este mundo, todo, absolutamente todo lo que le iba a suceder. Él nunca tuvo dudas acerca de su persona ni de su ministerio, como le pasó, por ejemplo, a Juan el Bautista, que dice la Biblia que cuando estaba en la cárcel, a punto de morir, manda a 2 de sus discípulos para que le pregunten al maestro, ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro?
No vemos al Señor Jesucristo nunca dubitativo, confundido, sino Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer en cada momento de la vida. Cuando estaba en medio de tormentas, Él dormía tranquilamente, mientras los demás estaban desesperados, pensando que se iban a morir ahogados, Él dormía tranquilamente. Cuando lo rodeaban aquellas multitudes y lo querían tirar por un barranco abajo, Él pasaba por en medio de ellos con una tranquilidad realmente extraordinaria. Nunca, si me permite la expresión, nunca perdió los papeles, nunca perdió el equilibrio. Él era la paz personificada. Él jamás le dio lugar a emociones ni a sentimientos que podían desviarlo del diseño, del plan del Padre para su vida. Él sabía que Él no era la pregunta de nadie, Él era la respuesta para todos. Más bien a Él le hacían preguntas a veces capciosas, preguntas que trataban de pillarlo en un fallo, en una respuesta un poco complicada, para de esa manera tener, digamos, un motivo para acusarle ante las autoridades religiosas o políticas de la época, ¿no? ¿Es lícito dar tributo a César, sí o no? Y él respondía airosamente, ¿no? O cuando le preguntaban por aquel hombre que había tenido varias esposas, ¿verdad? O aquella mujer que había tenido varios maridos, ¿de quién será la mujer en el reino de los cielos, verdad? De este, de aquel. Él nunca se vio en apuros, de tal manera que no sabía lo que tenía que hacer, nunca necesitó ayuda de nadie, jamás necesitó de consejos, porque Él es el sabio consejero, ¿verdad? Él no tuvo que entrar nunca en terapia, Él no tuvo que entrar en un tratamiento psiquiátrico o psicológico para saber posicionarse ante la vida. Es decir, su identidad estaba perfectamente definida desde que se levantaba hasta que se acostaba. Jamás salió del plan, del marco que el Padre le tenía establecido. Hemos leído esta tarde en la lectura, si ustedes prestaron atención, que dice que cuando le maldecían, cosa que hicieron, no respondía con maldición. Cuando le amenazaban, que le amenazaron, encomendaba la causa al que juzga justamente. Nunca cometió ningún pecado, ni con sus labios, ni con sus pensamientos. Era una vida equilibrada totalmente. Y es que realmente la palabra shalom, la palabra paz, tiene que ver con el equilibrio interno. Y hay personas que buscan ese equilibrio en filosofías, en religiones, en terapias, pero sin embargo vemos que Él era el que tenía siempre respuestas y soluciones absolutamente para todos. Para los religiosos, para sus enemigos, para los discípulos, para las mujeres, las casadas, absolutamente para todo el mundo tenía respuestas. Y es que no ha habido ni habrá jamás una vida como la de nuestro Señor Jesucristo. Y Él marcó tanto la vida de sus discípulos, que yo solamente he escogido 3 pasajes del libro de los Hechos, para que ustedes vean lo que decían de Él una vez que Él ya no estaba presente con sus discípulos, sino ya estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Me llama muchísimo la atención que en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, del versículo 22 en adelante, cuando Pedro se pone en pie en aquel día y da una explicación de lo que allí ha sucedido, de por qué aquellos 120 hombres y mujeres se han puesto a hablar en unos idiomas desconocidos, diciendo algunos que estaban borrachos y otros burlándose, él dice, no, momentito. Nosotros no estamos borrachos como vosotros suponéis, incluso sabemos la hora del día que es. Y hay algo que él habla acerca de la figura de Jesús muy interesante. Y vamos a leerlo. En Hechos capítulo 2, versículo 22 dice, palabras de Pedro, varones israelitas, oíd mis palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua.
Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aleluya. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es una explicación increíble, con una profundidad tremenda de cómo Él le está diciendo a la multitud que ha sido atraída por aquel estruendo, por aquel viento recio que ha llenado aquella casa. Él les está diciendo, primero, no estamos borrachos. Segundo, este es el cumplimiento de una profecía que ha estado ahí dormida durante siglos, que la dio el profeta Joel en el Antiguo Testamento. Y ha llegado el momento, ya que han empezado ya, como les dije el jueves, los postreros días, de que esta promesa se cumpliera. Pero a continuación aprovecha la ocasión para dar un mensaje evangelístico y explicar quién es la persona del Señor Jesucristo. Ahora es curioso, y en este viaje creo que se lo enseñé a los hermanos, que cuando usted, por ejemplo, visita la ciudad de Jerusalén y se ubica y se encuentra en el monte de Sión, hay una casa en lo alto que se llama el cenáculo, que es donde se cree que el Señor Jesucristo partió pues el pan y el vino y se lo dio a sus discípulos aquella noche y celebró el nuevo pacto. Y se cree también que esa era la casa llamada el aposento alto. En la parte de abajo, en la primera planta, hay una tumba. Y es la tumba nada más y nada menos que del rey David. Y Pedro, que está en lo alto de esa casa, le dice a la multitud que está allí reunida: hermanos, la tumba de David está aquí con nosotros, aquí mismo, aquí debajo de nosotros. Y él experimentó muerte y por consiguiente corrupción. Pero el Señor Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis y matasteis, no experimentó corrupción, porque Dios lo ha exaltado y lo ha resucitado, de lo cual nosotros somos testigos en el día de hoy. Es decir, una claridad en cuanto al mensaje que cualquiera que estuviera allí presente sabía perfectamente lo que Pedro estaba tratando de explicar. No había la más mínima duda de que todos los que estaban en el aposento alto sabían perfectamente que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Lo sabían perfectamente. Y también todos sabían perfectamente que la muerte no pudo detenerlo, que el sepulcro estaba vacío. De hecho, Pedro estuvo dentro de ese sepulcro y se dio cuenta de que allí no estaba el cuerpo muerto del Señor Jesucristo. Y por eso el valor, por eso la valentía tremenda que aquellos hombres tenían de pararse frente a aquella multitud que no entendía nada de lo que allí estaba ocurriendo, pero que ellos sí sabían lo que allí estaba ocurriendo, y además querían aprovechar la ocasión no solamente para dar una explicación coherente de aquella manifestación del poder de Dios, sino, repito, aprovechar la ocasión para dar un testimonio de que todo lo que estaba sucediendo no era producto de la casualidad, sino era porque Cristo había resucitado y Cristo estaba dándoles la oportunidad de arrepentirse de aquel crimen terrible que habían cometido cuando le pidieron su muerte a Poncio Pilato, el gobernador de la provincia de Judea. Más adelante, porque esto fue a más, la iglesia no fue a menos, sino todo lo contrario. Cada día dice que se convertía gente. El Señor cada día añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos. Y toda ocasión, todo milagro, toda circunstancia se aprovechaba para dar testimonio. Porque el objetivo no eran los milagros. La meta no era hacer milagros, señales, prodigios y maravillas en Jerusalén. No, la meta era aprovechar eso como plataforma, como base, para decir quién fue el autor de dicho milagro y por qué lo había hecho. Si ustedes van conmigo al mismo libro de los Hechos, un poco más adelante, al capítulo 3, se van a encontrar que en una de las puertas de acceso al templo de Jerusalén ponían todos los días a un cojo de nacimiento para pedir limosna. No le quedaba otra opción.
pedir limosna y esperar que los que entraban o los que salían del templo se apiadaran de él, tuvieran algo de misericordia y le dieran unas monedas para sobrevivir ese día. Y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez, y así durante toda su vida. Esa era la vida rutinaria, esa era la vida de este pobre hombre. Allí todos los días pidiendo clemencia y unas monedas para poder llevarse algo de comer a la boca. Pero un día llegó Pedro y Juan, que iban al templo a orar a la hora que se celebraba la oración por la tarde, y entonces resulta de que el Señor se glorifica. Le dicen aquella famosa frase: no tengo ni plata ni oro, ¿se acuerdan? Mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y entonces, si ustedes vienen conmigo al capítulo 3, verso 14, una vez que se ha producido el milagro, una vez que la gente se ha quedado sorprendida de otra manifestación más del poder de Dios, salta Pedro y dice: vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Esta es la cruda realidad de lo que allí sucedió. Matasteis al autor de la vida. Fíjate los títulos que está empleando: santo, justo, autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Otro mensaje directo, claro y contundente que lanza el apóstol Pedro, aprovechando la reciente sanidad que se ha producido en este cojo de nacimiento. No desperdiciaban ni una sola oportunidad. No iban a orar, no iban a sanar a este hombre, pero así Dios lo tenía establecido. Dios hace un milagro antes de entrar al culto de oración y aprovechan la oportunidad para nuevamente decirle: ustedes lo crucificaron, ustedes lo negaron, esa es la realidad, pero todo estaba escrito por los profetas, todo salió de acuerdo al plan de Dios. Y quiero decirles que al autor de la vida, al santo y al justo, que ustedes crucificaron y rechazaron, Dios lo ha levantado y lo ha hecho Señor y Cristo. Y hoy estoy aquí para daros a ustedes la oportunidad de que se arrepientan, de que se conviertan y vuestros pecados sean perdonados. Es una vez más una claridad en cuanto al mensaje, y ya Cristo no estaba físicamente entre ellos, pero había grabado de una forma a fuego en sus corazones quién era el Señor Jesucristo, a lo que vino, lo que hizo, lo que enseñó, y los marcó de tal manera que en cada mensaje que vamos a encontrar en el libro de los Hechos, y en las cartas de Pablo, y en las cartas de Pedro, y en las cartas de Juan, y en la carta de Santiago, absolutamente por todas partes, ellos sabían perfectamente que la identidad del Señor Jesucristo era única e irrepetible. Hay un pasaje más que quiero leerles, y es la explicación que ellos dan ante el concilio, ante aquel grupo de sacerdotes que los habían llamado y que les estaban prohibiendo que siguieran predicando el Evangelio. En el capítulo 4, el versículo 9 dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, qué conocimiento de las Escrituras, porque ahora menciona otro texto muy interesante de los Salmos. Dice, Él es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cuando se estaba construyendo el templo de Jerusalén, no se podían hacer ruido. Tenía que construirse de una forma silenciosa. Entonces las piedras venían numeradas, ya venían cortadas, y lo único que tenían que hacer ellos, como si fuera un puzzle, un rompecabezas, ensamblar cada pieza en su sitio, en silencio. Allí no se tenía que hacer ningún tipo de ruido. Y por lo visto cuenta la historia que llegó una piedra que a ellos no les resultaba idónea, ¿verdad? Hay por diferentes partes de Jerusalén, incluso algunas columnas que desecharon y están por ahí. Pero concretamente a esta piedra la desecharon y la lanzaron al torrente del Cedrón, donde estaba toda la basura, donde estaba todo el estercolero de la ciudad, y allí le prendían fuego a la basura. Allí tiraron esa piedra porque según ellos no cumplía los requisitos para formar parte de una de las piedras que ensamblaba el templo de Jerusalén. Para la sorpresa de todos, se dieron cuenta de que habían tirado nada más y nada menos que la piedra angular, la que cierra, la que tranca, ¿verdad?, las paredes, y tuvieron que reconocer que habían desechado la piedra más importante del templo, sin la cual no se podía terminar. Bajaron al torrente de Cedrón, la subieron, la pusieron en la cabeza del ángulo, y allí reconocieron que se habían equivocado. Uno de los salmos del Antiguo Testamento dice que así como los edificadores desecharon la piedra angular, también a Cristo lo rechazarían, pero llegaría el momento en el que reconocerían que sin Él es imposible la vida, ¿verdad? Y entonces Él menciona ese salmo, ¿verdad? Y termina diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Sus vidas fueron cambiadas de tal manera que todos, salvo Judas que se ahorcó y Juan que murió de muerte natural, porque tenía que ser el más longevo, porque fue el que tuvo que cuidar a María hasta que ella moría, todos murieron como mártires, de formas tremendas, terribles, pero todos tenían algo en común. Todos sabían que el Señor Jesucristo había resucitado de los muertos y que tenían que ir, como Él les dijo, por todo el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura. Y lo hicieron tan bien y supieron transmitir el mensaje de una forma tan extraordinaria, tan clara y tan contundente, que 2000 años después de aquel tiempo, estamos un grupo de creyentes aquí y otros tantos en casa, alabando y glorificando al mismo Cristo que ellos predicaron hace 2000 años. Bendito sea Dios. Toda la gloria sea para el Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Las afirmaciones que hizo el Señor Jesucristo, nadie se atrevió jamás a hacerlas. Ni Buda, ni Confucio, ni Krishna, ni nadie. Pongamos ahí, por ejemplo, unas cuantas de ellas. Hay momentos en el ministerio del Señor Jesucristo en los que Él da una serie de afirmaciones que jamás nadie en la vida se había atrevido a dar. Solamente vamos a leer las que nos menciona el Evangelio según San Juan. Hablando acerca del maná, del cual comieron los antepasados en el desierto y todos murieron, Él se levanta y dice, yo soy el pan de vida. Y dice, todos los que comieron del maná murieron, pero el que coma de mi carne y beba de mi sangre no morirá eternamente. Esa declaración nunca jamás se había atrevido a hacerla nadie. Yo soy la luz del mundo, y Él dice, yo soy la menorá. La menorá era el candelabro de 7 brazos que ponían dentro del tabernáculo y posteriormente en el templo, porque no entraba luz natural por ninguna parte y era la única forma de moverse y de ministrar allí. Y Él dice, yo soy esa luz, yo soy la menorá, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y será salvo. Al templo solamente había una puerta de acceso, no había una por aquí y una por allá, sino solamente había una puerta de acceso, exactamente igual que al tabernáculo, que era muy ancha,
pero muy baja, para que todo el que quisiera entrar pudiera entrar, pero que entraran humillados delante de la presencia del Señor. Yo soy el buen pastor, hablando acerca de los asalariados que ven venir al lobo, al peligro y salen corriendo. Yo soy la resurrección y la vida. Esta declaración la hizo nada más y nada menos que en un cementerio a las afueras de Jerusalén, frente a la tumba de su amigo Lázaro, que hacía 4 días que estaba muerto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esas 7 expresiones que aparecen en el Evangelio según San Juan, nunca nadie jamás se había atrevido a pronunciarla, porque ¿quién se va a atrever a hacer semejantes declaraciones? Si nosotros fuéramos por toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, buscando los títulos, buscando los nombres que se le dan al Señor Jesucristo, os aseguro que nos daría las tantas de la noche y no los podríamos ver todos, porque hay cientos de nombres y de títulos, libro por libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que nos hablan del Señor Jesucristo. Solamente he tomado el libro del Apocalipsis, el último, para que vean ustedes algunas expresiones interesantes, algunos títulos que aparecen en el libro del Apocalipsis. Jesucristo, el que menciona más el nombre Jesucristo es Juan en el libro del Apocalipsis. Otros mencionan a Cristo Jesús, otros mencionan a Jesús el Señor, pero el que más veces emplea Jesucristo, ¿verdad? El nombre y el hecho de que sea el Mesías ungido es Juan en el Apocalipsis. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes. Miren qué cantidad de títulos, hermanos. Y este hombre hacía 70 años que estaba sirviendo al Señor. Había presentado a Cristo de unas formas extraordinarias en su evangelio, como ningún otro evangelista lo había hecho, pero todavía, con casi 100 años de edad, todavía tiene que enseñar todo esto que no había enseñado en ninguna parte. La estrella resplandeciente, el ángel fuerte, el cordero, la raíz de David, el principio de la creación, el testigo fiel y verdadero. Tantos y tantos títulos y nombres que aparecen solamente en un libro que es el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Cristo fue único e irrepetible. No ha habido jamás otro personaje como Él. La pregunta que nos deberíamos de hacer a estas alturas todos, ¿dónde radicó, si me permiten, el éxito de su ministerio? Independientemente de sus enseñanzas tremendamente profundas y revolucionarias, independientemente de sus milagros únicos e irrepetibles, para mí hay 3 elementos, 3 puntos que me han llamado siempre la atención de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, la obediencia absoluta a la voluntad de su Padre. ¿Cuántos dicen amén? La obediencia absoluta al diseño, al plan que el Padre tenía trazado para él. En el huerto de Getsemaní, sabiendo que le quedan horas de vida, entra en una lucha tremenda donde él llega a rogarle al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía perfectamente que si él aceptaba la voluntad del Padre rechazando la suya, lo que le esperaba era la muerte. La peor humillación, los peores dolores, lo peor que se le podía hacer a un ser humano es lo que el Padre tenía reservado para él si él renunciaba a su propia voluntad y aceptaba cumplir con la voluntad del Padre. Y esa fue una de las claves del éxito en la vida del Señor Jesucristo. Trasladen ustedes esta obediencia absoluta, este sometimiento total a la voluntad del Padre, y comparen, por ejemplo, la vida del primer rey de Israel. ¿Cuál fue el error más grande en la vida del rey Saúl? La desobediencia constante y permanente a la voluntad de Dios. ¿Cómo terminó? Quitándose la vida, amargado, solo y sin la presencia del Señor en su vida. Porque la desobediencia fue la característica sobresaliente en la vida del primer rey de Israel, de Saúl. Por el contrario, la obediencia absoluta, obediente hasta la muerte, como se ha leído esta tarde, y muerte de cruz, fue la característica principal de la vida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, si, como hemos leído esta tarde en la lectura, que Él es nuestro ejemplo y que tenemos que seguir sus pisadas, seamos obedientes en todo lo que nos mande y nos pida el Señor. No cuestionemos la palabra de Dios.
Sí, pero es que claro, era otra época, es que resulta que ahora vivimos en... Hermano, no cuestionemos las cosas de Dios. Si Dios nos manda algo, si vemos en la palabra del Señor que tenemos que hacer algo, lo hacemos y decimos amén y nos gozamos. Porque Dios siempre va a bendecir y siempre va a ayudar y siempre va a respaldar al hombre y a la mujer obediente que no cuestionan las cosas del Señor. Obediencia sin peros. Sí, te obedecí, pero siempre poniendo condiciones. Esa fue una de las claves en la vida, en el ministerio del Señor Jesucristo. La obediencia total y absoluta. Número 2, una dependencia total de su Padre. No dependía de los hombres, no dependía de ninguna institución, ni siquiera del templo de Jerusalén, que ya en aquellos tiempos estaba totalmente en crisis, espiritualmente hablando. Él dependía totalmente del Padre y él enseñó a sus discípulos que no importa la situación, no importa el lugar, no importa la edad, no importan las circunstancias, lo difíciles que sean, si somos capaces de depender de Dios, Dios nunca nos abandonará. Cuando le decían los discípulos al maestro, despídelos que ya es tarde, que no han comido, para que vayan a las aldeas y compren comida. Jesús decía, no, dadle vosotros de comer. Un desafío enorme delante de ellos, porque él sabía que si bendecía lo poquito, se convertiría en mucho. Porque él conocía a su Padre. Y el jueves, una de las cosas que yo intenté enfatizar y les recuerdo a todos los que estuvieron y a los que no pudieron estar, que nosotros lo que necesitamos hoy en día más que nunca es conocer más a nuestro Dios. Porque si conocemos más de nuestro Dios, como decía, si conocemos más del Señor de la iglesia que de la iglesia del Señor, vamos a saber comportarnos y cómo actuar y cómo reaccionar en estos tiempos difíciles y locos en los cuales nos ha tocado vivir. Cómo Abraham podía discernir la voz de Dios cuando le decía vas a ser padre, decía amén. Cámbiate el nombre, decía amén. Y cuando le decía sacrifícame a tu hijo, decía amén. No cuestionaba, no decía bueno, aquí me habló Dios, aquí me habló el diablo, será una voz interior. Era un conocimiento de Dios que les permitía ir a la obediencia más absoluta, hasta sacrificar a un hijo si hacía falta. O José, que no había leído nunca en su vida la Biblia, ni había leído el Nuevo Testamento, nunca había tenido ningún pastor, no había hecho ningún curso de discipulado. Y cuando se le presentó aquella propuesta, él dijo, ¿cómo voy yo a hacer esto y pecar contra mi Dios? No estaba escrito en ninguna parte, pero por el conocimiento, por la relación, por el amor que tenían hacia el Señor, ellos conocían la esencia de Dios y sabían lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios le desagrada. Y el Señor Jesucristo sabía perfectamente que no importa que Lázaro lleve 4 días muerto, yo sé que mi Padre siempre me oye. Y no importa que estemos en un desierto sin dinero, y aunque tú hayas sacado la cuenta y me hayas dicho que 200 denarios ni siquiera llegarían, pues con la bendición y con la bendición de mi Padre van a ser saciadas estas enormes multitudes. Y era tal la confianza y la dependencia que él tenía del Padre, que mientras aquellos pescadores profesionales del mar de Galilea se morían de miedo viendo aquellas olas y viendo aquel viento, él dormía tranquilamente porque él sabía que las profecías no indicaban que él moriría ahogado en una barca en el mar de Galilea, sino moriría en una cruz. Por lo tanto, no había llegado su hora. Él sabía perfectamente cuál era la voluntad de su Padre para él, y esa fue la tranquilidad que manifestó durante toda su vida. Y ese conocimiento es el que a nosotros nos debería de permitir hoy por hoy vivir tranquilos y en paz, sabiendo que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que hemos sido jóvenes y hemos envejecido, pero nunca hemos visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Y aunque andemos por valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, ambas cosas me infunden aliento. Es decir, todas esas verdades que hemos...
creído desde pequeños. Esos versículos que hemos aprendido en la escuela dominical o en campamentos o en retiros. Esos mensajes que hemos dado en los púlpitos. Ahora llega el momento, ¿verdad?, en los que el Señor nos ha sacudido a todos y nos ha demostrado que sus promesas se cumplen, a pesar de que humanamente hablando no había recursos, ni había posibilidades. Él ha cuidado de su pueblo, de su iglesia, y no solamente la cuidó, sino que la multiplicó, y cada día lo estamos viendo. Porque Dios ha prometido cuidar de su iglesia, porque Él la sustenta y la cuida cada día. ¿Cuántos dicen amén? Así que era una obediencia absoluta al Padre, una obediencia, una dependencia del Padre, y algo para mí muy importante, muy importante. No dejó que las multitudes le mangonearan. ¿Me explico? No dejó que las multitudes le dijeran lo que tenía que hacer, ni se le subió a la cabeza el hecho de que las multitudes le seguían a él y no a Anás y a Caifás, que vivían en Jerusalén, sumos sacerdotes del templo. Él sabía que esas multitudes que después de haber comido, después de haberse saciado, vinieron a proclamarlo rey. Él sabía perfectamente, no digo todos, pero que algunos que estaban en esa multitud eufóricos y que querían hacerlo rey, dentro de poco tiempo irían a Jerusalén y le pedirían a Poncio Pilato que lo crucificara. Él sabía perfectamente que las multitudes son cambiantes. Hoy te levantan, mañana te abandonan. Y si no, miren el ministerio de Juan el Bautista. Llegó a ser el hombre más seguido, más popular y más querido de Israel, y al final terminó más solo que la una en una cárcel, que ni siquiera el mismísimo Señor Jesucristo fue a verlo y a orar por él en la cárcel. Sino que le dijo: díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos caminan, que a los pobres se les predica el evangelio, y díganle de paso también: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. En otras palabras, queridos hermanos, la obediencia al Padre, la dependencia de su Padre y saber que las multitudes son cambiantes, que hoy están y mañana no, para mí son tres claves fundamentales en ese ministerio tan espectacular que cambió el rumbo de la historia. La pregunta es, podemos hablar de los títulos, podemos hablar de los nombres, podemos hablar de los milagros, podemos ver cómo se presenta a Jesús en cada libro de la Biblia, ¿verdad? Cómo lo presenta Isaías, cómo habla de él Mateo, cómo lo vemos en el Apocalipsis, lo vemos por todas partes, porque todo apunta a Jesús, absolutamente todo apunta hacia su persona. Y podríamos hablar horas, días, hacer un curso intensivo de la persona, de la figura de Cristo. Pero mi pregunta es, ¿usted conoce a Cristo hoy como su Señor y Salvador personal? Porque de nada sirve el cantar, de nada sirve el venir aquí si usted no tiene un encuentro, una experiencia personal con Él, con el que murió por usted en la cruz, pero que no lo acabó la muerte de derrotar, sino que al tercer día resucitó y está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Usted le conoce, usted le tiene en su corazón, lo ha recibido. Cierren sus ojos en esta tarde todos los que están aquí, y si quieren también todos los que están en sus hogares. La palabra ha sido expuesta y he hablado del Señor Jesús, nuestro bendito Salvador. He hablado de cómo Él nunca dependió de nada ni de nadie, sino solo del Padre. He hablado cómo sorprendió a las multitudes con sus enseñanzas y con su ejemplo. He hablado de incluso cómo sus discípulos hablaban de Él después de haberse despedido en el monte de la Ascensión. Lines and gentle drumming to establish a groove, while adding horns and strings to enhance the depths and richness of the sound. Focus on crafting a relatable and uplifting message that resonates with listeners, inviting them into an intimate and warm musical experience. Incorporate with a relaxed yet engaging rhythm. Take me there, take me where it all begins. Met you by the riverside, the city lights dim. You had that look like you knew where I'd been. You asked me who's
every glance has its cost. In this game, someone's bound to get lost. I'm treading water in my own eyes. Told you I'd be better, but I still hide a tangled heart, a twisted mind. I'm here for now, but gone in time. In a crowded room, he's pulling me close, but your memory lingers like a ghost. Whiskey glasses and smoky air. I try to forget, but you're everywhere. You'd ask me to stay, see things through, but I'm running from me, not just from you. I'm